Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de un elemento que es muy importante para los seres humanos, en este caso para la economía, que es el caso de la deuda mundial o de la deuda global que tenemos, no solamente los gobiernos, sino también las familias y también las empresas que están en la actividad comercial, pues vamos a decirlo así, y que también necesitan generar a través de su actividad un financiamiento. Y estos financiamientos se logran precisamente con la creación de la deuda, es indudable. Entonces vamos a hacer un análisis primero desde el punto de vista global, de la globalidad. La deuda mundial en este momento representa el 355% del Producto Interno Bruto Global. Es decir, que se ve claramente, si hacemos el análisis, en este caso la fuente de datos va a ser el año 2020, se ve claramente que en el 2020 hubo un incremento o un crecimiento de la deuda de 24 billones de dólares. Es decir, si lo tomamos en anglosajón, sería 24 trillones de dólares. 24 millones de dólares solamente en incremento de la deuda en ese año. Quiere decir esto, y eso fue por varias causas, pues, digamos una causa financiera que fue la crisis que se generó en el año 2008, 2007-2008 y que continuó hasta el año 2009, que generó un crecimiento de la deuda también grande. La del año 2008 representó aproximadamente un incremento del 10% de la deuda en relación con el año anterior, y la del año 2015 representó, 2009 representó un 15% en relación con el año anterior. Entonces es claro que los incrementos de las deudas se van teniendo saltos enormes. Y en el año 2020 ese salto ha sido el salto más grande que ha tenido históricamente la deuda. Un salto de 24 billones de dólares, es decir, 24 trillones de dólares en anglosajón. 24 millones de dólares. Se dice fácil, vuelvo y lo repito, pero es una cantidad enorme, y esa cantidad enorme de dólares, vamos a decirlo así, que prácticamente surgieron de la emisión, generó ese incremento de la deuda. Y por efectos de lo que lo venía diciendo en primer lugar, de la crisis que hubo en los años, antes de entrar en la década de los años 10 del 2020, y después, a partir del año 2020, la crisis de la pandemia que generó también un estancamiento en todas las economías mundiales. Si vamos a hacer un análisis, la única economía que creció en el año 2020 de las grandes fue la economía china, que creció alrededor de un 2%. Entonces, todo esto, y que por supuesto había que de alguna manera sostener los empleos de los trabajadores y darle una calidad de vida, y eso se generó a través de la emisión monetaria, que se generó fundamentalmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Entonces es claro y evidente que este elemento a nivel mundial generó este impacto, y que en el 2020 esa deuda de crecimiento de 24 trillones de dólares es algo así que es una suma enormemente para analizar. ¿Por qué? Porque hay que analizarla, porque se ve claramente que es una amenaza para todos los países del planeta, pues. Porque cada país, si no puede pagar su deuda, como por ejemplo un caso muy patético que hubo en años recientes, que fue el caso de Grecia, prácticamente puso a la población de Grecia en jaque. Pues fue un trabajo enorme que se hizo allí para poder sustentar y hacer una estructuración de la deuda de Grecia, que todavía se está pagando. Entonces, de todos estos elementos, el que tiene la mayor deuda o el mayor volumen de la deuda en el mundo es los Estados Unidos, que es el país que emite precisamente el dólar. Tiene una deuda que es cercana a los 29 billones de dólares.
es decir, 29 trillones de dólares en anglosajón. Una deuda enorme que produce pues precisamente este tipo de cosas, y que esa deuda, de alguna manera, los dueños o los poseedores de esa deuda fundamentalmente están, digamos, en la nación norteamericana. Es decir, que un gran porcentaje de esa deuda la tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, o la Reserva Federal, que maneja que tiene un tercio de esa deuda a través de los bonos gubernamentales del Estado. Es decir, que la deuda de los Estados Unidos en su gran generalidad está garantizada por los bonos gubernamentales del Estado, en este caso del Tesoro de Estados Unidos, que garantiza eso en un 100%. Y bueno, una de las ventajas que tiene es que es precisamente en su moneda, y eso le da una gran solvencia con respecto a los demás Estados-nación, ya que de alguna manera produce o tiene la capacidad de crear dinero a través de la emisión de la Reserva Federal. Pero que en lo político o digamos en lo interno, los Estados Unidos tienen un techo de la deuda que se tiene que cumplir, y que ese techo de la deuda está manejado precisamente por el Parlamento norteamericano. Y justamente una de las problemáticas es precisamente cuando el que maneja el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos no tiene el control, vamos a decirlo así, del 100%, del control del Parlamento, para poder de alguna manera buscar que ese techo se eleve. Porque si ese techo de la deuda no se es elevado o no puede pasar de ese techo, prácticamente el gobierno, el Poder Ejecutivo, entra en default. Entonces ese es uno de los de las grandes problemáticas que tiene en este caso los Estados Unidos. Pero su deuda, vuelvo y repito, es una deuda que en gran porcentaje es una deuda que pertenece precisamente a la nación de sus particulares, sus empresas, y también de la Reserva Federal. Salvo algunos países como el caso de China, Japón y el Reino Unido, que tienen digamos, son también unos grandes dueños de deuda de los Estados Unidos, pero que según los entendidos es manejable, pues, y que de alguna manera cualquier política monetaria que aplique China para, digamos, en desmedro del dólar, te puede causar un efecto, por supuesto, pero no es una catástrofe en lo inmediato. Entonces, el Japón también, como referencia, aquí vamos a hacer referencia corta de estos países, que en el caso del Japón, el Japón tiene una deuda de casi 250% de su Producto Interno Bruto, es decir, es la que tiene la mayor deuda del mundo en Producto Interno Bruto. O sea, porque ya les había dicho que el volumen de la deuda mayor es la que tienen los Estados Unidos, que tiene 29 billones de dólares. Mientras que Japón tiene una deuda programada cercana a los 9 billones de dólares. Y su Producto Interno Bruto, que es cercano a 5, bueno, entonces ahí se ve la relación que hay entre una y cosa, que está casi llegando a los 10 billones o los 10 trillones. Pero Japón también tiene una gran ventaja, que apenas el 6,7% de su deuda, ¿verdad?, pertenece, vamos a decir, la poseen foráneos o extranjeros. Entre esos países, pues por supuesto que son países que tienen alguna ventaja desde el punto de vista de sus exportaciones, y que por lo general, de alguna manera, tienen, digamos, como reserva la moneda del yuan también. Pero sabemos que la mayor reserva es la reserva del dólar, que es la reserva de valor más importante del sistema financiero nacional. Otra ventaja que tiene el Japón en cuanto a su deuda es que en su gran mayoría es una deuda que es de su moneda nativa. Es decir, y eso es ese elemento fundamental, a pesar de que es un país que tiene más de 30 años de estancamiento en su economía, su inflación ha sido suavizada precisamente por el control que tiene de que es una deuda manejada a través de su propia moneda, y que además un gran porcentaje
en más del 90% está concentrado, sus acreedores o los dueños de la deuda japonesa son japoneses. El Banco Central japonés, que maneja 2/3, y después vienen los particulares y las empresas que tienen otro tanto, digamos otra cantidad para hacer el porcentaje mayoritario. Entonces esa es una de las grandes. Quiere decir esto que un país puede tener una deuda enorme, ¿verdad?, en relación a su PIB, pero quizás a lo mejor puede manejar una estabilidad económica precisamente por la forma como está estructurada su deuda, que no es el caso de la Unión Europea, porque la Unión Europea, los países que tienen, hay países que tienen grandes deudas como Grecia, como Francia, como Italia, Portugal, que son países que tienen una deuda en euros y no manejan su moneda, es decir, no tienen el control de su moneda, es decir, no es una moneda nativa como la moneda japonesa. Y esa es una de las ventajas que tiene el Japón. Y por eso es que su inflación ha sido consecuente a lo largo de los últimos 30 años. Entonces el problema de Europa es un problema mucho mayor, porque a pesar de que tienen deudas menores, claro, el caso de Grecia tiene una deuda de 200% de su Producto Interno Bruto, y bueno, su economía no es una economía tan poderosa como la economía japonesa, y eso genera una gran cantidad de problemas sociales, económicos y políticos en Grecia. Entonces, el tamaño de la deuda tiene es un problema dependiendo precisamente de su estructuración. En el caso, por ejemplo, venezolano, nosotros se maneja, de acuerdo a los que manejan algunas informaciones, una deuda de alrededor de 120.000 millones de dólares. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años a través de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos y la Unión Europea? Lo que ha pasado es que el Producto Interno Bruto se ha reducido y ha dado como consecuencia que el coeficiente de la deuda, del endeudamiento venezolano, ha aumentado ostensiblemente. Entonces, es una problemática que a lo largo de los años generará una serie de problemas en lo interno y en lo externo en Venezuela. Pero no digamos nada más el caso venezolano, sino es el caso de cientos de países. La gran mayoría de los países tienen casos distintos, pero tienen un problema de cómo manejar su deuda, porque la deuda no solamente afecta al gobierno, sino que afecta a las empresas y afecta a las familias en su mayor parte. Entonces quiere decir esto que ese problema es un problema representativo de los 7.800 millones de personas que vivimos en esta tierra. Y por supuesto, más representativo para ese 99%, que es el 99% que tiene una restricción desde el punto de vista de la economía, y no para los casos de los privados, de los privilegiados, que es el 1%, que sí saben cómo manejar su deuda, porque a través de su manejo que realizan sus negocios, tienen una serie de situaciones que les permiten, a través de los paraísos fiscales, reducir sus impuestos y maximizar sus ganancias. Entonces, en próximos capítulos o en próximos programas de Sindéresis TV, vamos a seguir haciendo un análisis realmente más extensivo sobre la problemática en detalle de la deuda, no solamente en lo que compete a la parte mundial, sino a la parte de América Latina. Muchas gracias y hasta un nuevo programa por Sindéresis TV.